Muy buenas noches, bienvenidos a este taller de capacitación. Reciban un cordial saludo de parte de quien les habla. Mi nombre es Mónica Patricia Delgado López, estudiante de la carrera de Derecho de la Universidad Técnica Particular de Loja. Siendo esta actividad parte de mi formación profesional de la asignatura Practicum 2, en la cual tengo como tutora a la docente Marixa Elizabeth Ochoa, siendo este mi proyecto de vinculación, en el cual voy a exponer brevemente la matriz normativa que he realizado sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. A continuación procederé a enseñarles unas diapositivas sobre el tema de la capacitación. El tema es la normativa sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad de la información. En la introducción veremos que en la época actual está caracterizada por la conectividad a la red y es necesario que las leyes ecuatorianas y de todos los países se adapten para proteger los derechos digitales de las personas. Estas clases de garantías son esencialmente una extensión de las recogidas dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas. Adaptadas a la era de Internet, a pesar de su importancia, no existe un convenio internacional que recoja estos derechos en un documento único. Las tecnologías de la información y la comunicación han cambiado la forma en que se vulneran derechos fundamentales como la libertad de expresión, el acceso a la información o el derecho a la privacidad, dejando a las personas más expuestas. Por ello se requiere garantizar los derechos digitales mismos que nos basamos en los siguientes cuerpos legales. En la Constitución de la República del Ecuador, en el artículo 16, todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen derecho a, primero, una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y participativa en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier medio y forma en su propia lengua y sus propios símbolos. 2. El acceso universal a las tecnologías de información y comunicación. 3. La creación de medios de comunicación social y el acceso en igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión pública, privada y comunitaria, y a bandas libres para la explotación de redes inalámbricas. En el artículo 66 se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluyen el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o del mandato de la ley. En el artículo 347, será responsabilidad del Estado incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales. En el artículo 384, el sistema de comunicación social asegurará el ejercicio de los derechos de la comunicación, la información y la libertad de expresión y fortalecerá la participación ciudadana. En el artículo 45, en el derecho a la información, los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a buscar y escoger información y a utilizar los diferentes medios y fuentes de comunicación con las limitaciones establecidas en la ley y aquellas que se derivan del ejercicio de la patria potestad, el deber del Estado, la sociedad y la familia. Asegurar que la niñez y adolescencia reciba una información adecuada, veraz y pluralista y proporcionales, orientación y una educación crítica que les permita ejercitar apropiadamente los derechos señalados en el inciso anterior.
En el artículo 46, en las provisiones relativas al derecho a la información, se prohíbe, primero, la circulación de publicaciones, videos y grabaciones dirigidos y destinados a la niñez y adolescencia, que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados para su desarrollo y cualquier forma de acceso de niños y niñas adolescentes a estos medios. Dos, la difusión de información inadecuada para niños, niñas y adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la familia y a los niños, niñas y adolescentes. 3. La circulación de cualquier producto destinado a niños, niñas y adolescentes con envoltorios que contengan imágenes, textos o mensajes inadecuados para su desarrollo. Estas prohibiciones se aplican a los medios, sistemas de comunicación, empresas y publicidad y programas. En el artículo 47 vemos las garantías de acceso a una información adecuada. Para garantizar el derecho a la información adecuada, ¿de qué trata el artículo anterior? El Estado deberá requerir a los medios de comunicación social la difusión de información y materiales de interés social y cultural para niños y niñas adolescentes. Exigirles que proporcionen en forma gratuita espacios destinados a programas del Ministerio encargado de los asuntos de inclusión económica y social, en su calidad de rector de la política pública de protección social integral. En el literal C, promover las producciones y difusión de la literatura infantil y juvenil. En el literal D, requerir a los medios de comunicación la producción y difusión de programas acordes con las necesidades lingüísticas de niños, niñas y adolescentes que pertenecientes a los diversos grupos étnicos. Literal E. Impedir la difusión de información inadecuada para niños, niñas y adolescentes en horarios de franja familiar, ni en publicaciones dirigidas a la familia y a los niños y niñas adolescentes. Literal F. Sancionar de acuerdo a lo previsto en esta ley a las personas que faciliten a los menores libros, escritos, afiches, propagandas, videos o cualquier otro medio auditivo y o visual que hagan apología de la violencia o el delito, que tengan imágenes o contenidos pornográficos o que perjudiquen la formación del menor. Conclusión. En la actualidad, la humanidad vive un importante desarrollo científico y tecnológico, pero con este gran avance apremia que se establezcan y respeten los derechos digitales de las personas. Estos derechos sirven para que los seres humanos se desarrollen íntegramente dentro del mundo digital. Muchos son considerados como parte de los derechos humanos y entre sus características se encuentra la universidad, por lo que es importante integrarlos a la legislación de todos los países. Defender los ciberderechos es impulsar nuevas leyes para prevenir la ciberdelincuencia. Tendría que ser una prioridad las naciones, los derechos humanos de las personas no pueden asegurarse mientras no se controlen sus posibles violaciones a través de la red. La íntima conexión existente entre el derecho del menor y la política estatal, donde el derecho positivo responde a una exigencia del hombre en su vida de relación y tiende a lograr el bien común,
a través de la justicia, en su lugar y momento dados, de dotar a la sociedad de una política jurídica que trabaja sobre la realidad social que es contemporánea, empleando los resultados de la reflexión sobre un ideal que es la justicia. Se puso raro. Dígame. ¿Cuál es la importancia de los derechos digitales? Bueno, respondiendo a su pregunta, la importancia de los derechos digitales tienen por objetivo finalizar, garantizar el acceso a Internet y a todas las personas para cerrar la brecha digital y promover un uso correcto de la red como un bien común de toda la humanidad. En la actualidad no existe un estándar de estos derechos, sino que cada país ha creado su propia Carta de Derechos. ¿Alguien tiene otra pregunta? Yo tengo otra pregunta, estimada Mónica. Dígame. Mi pregunta es, ¿cómo actúan? O sea, ¿cómo nosotros debemos de actuar cuando se nos vulneren los derechos digitales? ¿Qué es lo que nosotros debemos de hacer? Bueno, se pueden dirigir a la Agencia Española de Protección de Datos y presentar una reclamación por vulneración de sus derechos digitales. En este caso, de tus derechos digitales. Muchas gracias. ¿Cuáles son los derechos digitales? Bueno, respondiendo a su pregunta, los derechos digitales no son otra cosa que los derechos recogidos por diferentes instrumentos jurídicos, reconocidos por los estados, los cuales pueden tener aplicación dentro del mundo digital. Dichos derechos sirven para que las personas se desarrollen íntegramente con base en la dignidad en un mundo digital en donde pueden acceder, usar, eliminar, limitar, publicar, tener una identidad, la seguridad de rectificar información y actualizar o desconectar la misma. Y en general, toda aquella actividad que puedan hacer a través de medios digitales sin más limitaciones y al derecho ajeno. Muchísimas gracias a todos por estar en por participar en esta capacitación sobre los derechos digitales de los jóvenes en la sociedad. Muchísimas gracias por haber participado. Espero nos volvamos a ver en otra capacitación para conocer un poco más de este tema o de algunos otros temas. Permítame que voy a hacer una captura. Voy a